Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan enriquecedor que es gamificación y educación continuada y ver cómo eso ya interfiere en el presente, cómo va a afectar cada vez más el futuro. En este panel aquí está lleno de personas importantes y apenas para calentar un poco esta charla, vamos a contar lo que está ocurriendo de más contemporáneo, más interesante, más vibrante en este mundo que le llamamos formación especialmente dedicada. Y vamos a hablar un poco aquí con Gildo. Antes de pasar la palabra, estamos hablando más de 13 mil millones de personas que están asociadas a nuestra actuación y ofrecerles a esas personas una calidad de vida y el cuidado con su salud. Por eso imagínense lo que es el tamaño, más de 80 hospitales con nuestra fusión con GNDI, más de 180 clínicas actuantes en el país. O sea, ya empezamos a ver ese desafío de cómo vamos a capacitar a estas personas a lo largo del recorrido de nuestra organización. Cuando hablamos también sobre procesar millones de exámenes, hay tantas informaciones a disposición. La primera pregunta que me viene a la cabeza, ¿cómo unificas esos conocimientos? ¿Cómo de alguna manera vas a crear una educación que permita que estas personas entiendan cuáles son los principios básicos de calidad, de referencia en un grupo que debemos tener? Desde atención primaria, una persona, evitar que tenga problemas de salud en el futuro como grandes problemas de complejidad. Y la respuesta básica que encontramos es hacer esa gestión del conocimiento de las personas. Imagínense que hubo adquisiciones, hubo fusiones, hubo el desarrollo de un trabajo estructurado y nosotros descubrimos que hay muchas personas competentes con conocimientos ya organizados. Hay hospitales, hay planes de salud que tienen sus propias dinámicas, que traen mucho conocimiento y al mismo tiempo se trae un historial de creer en investigación, educación y a lo largo del tiempo establece un estándar de cómo ese conocimiento podría organizarse mejor y compartirlo con las personas. El primer gran desafío que nosotros pensamos en una organización de ese porte, cómo gestionar eso, esa cantidad de informaciones, cómo hacerlo de una forma a respetar las características regionales de cada una de las actuaciones en los estados brasileños. Cuando vemos la unión de toda la actuación, principalmente con la entrada de la GNDI, estamos hablando de un mapa de Brasil que se debe atender. Pero ¿cómo se hace una masificación de educación sin respetar la regionalización? Ese es el desafío que encontramos. Y el tercero, hablamos de profesionales del área de salud y de una forma general, profesionales en el campo multiprofesional, que son las que están en la economía, contabilidad y así por delante. ¿Cómo nosotros vamos a comprometer ese público? Y mis compañeros aquí en este debate nos van a traer grandes novedades y grandes ideas. Lo que nosotros ya sabemos y practicamos aquí es que para este público que esté compromisado hay una cosa fundamental. No podemos continuar reproduciendo los famosos PDFs en los sistemas. Nosotros estamos hablando bastante sobre eso. ¿Cómo vas a comprometer a un médico que le entienda en un cambio de procedimiento, que acepte un protocolo o una nueva tecnología muy avanzada como inteligencia artificial, si no le promueves el interés del material de capacitación, si no lo desafías trayendo a la mesa desafíos que él de hecho podrá con su racionalidad y su entendimiento, cómo se puede comprometer al respecto. La gamificación es una de las estrategias que nosotros utilizamos aquí internamente, sea en el mundo digital, sea en técnicas de long play, cuando se trata de presencial, el uso de herramientas tecnológicas avanzadas y de mencionar una de ellas, cuando evaluamos la inteligencia artificial sin una herramienta aplicada, que ese médico, que esa médica puede de hecho aprovechar de ese conocimiento, de ese soporte para la toma de decisiones. Son elementos que forman parte del contexto y de que de alguna manera se tornaron tan importantes como el conocimiento acumulado en un pasado. Lo que les digo, la metodología pasa a ser una referencia tan fuerte como el nivel de contenido que tienes que está administrado y organizado en tu conocimiento. Ese es el gran desafío como organización. Y ahora voy a pasar y escuchar a mis compañeros aquí
lo que les ha motivado, qué herramientas, qué estrategias, qué tecnología, qué conocimientos globalizados podrían traernos a la mesa para que el público pueda compartirlo. Va a haber una parte muy interesante aquí. Vamos a trabajar con preguntas, dudas que haya. Y con interés también del público, vamos a colocarlo aquí sobre la mesa para ese equipo de alto nivel consiga hablar al respecto. Le voy a pasar la palabra a Gabriel para que comente esa experiencia. Yo sé que muchos están curiosos, Gabriel, de 3M, ¿no? Es una referencia a la empresa, es una referencia global y provoca muchas dudas. ¿Cómo ustedes consiguieron crear esa cultura de tanto compromiso, tanto desarrollo educacional? Te paso la palabra, 10 minutos, queremos escucharte un poco. Esa es tu historia de cómo haces que eso funcione. Muy bien, Kennedy, muchas gracias. ¿Me están escuchando? Muy bien. Bueno, primero, muchas gracias a la iniciativa por estar aquí, hablar un poco con grandes nombres como ustedes. Hoy la 3M está subdividida en 5 grandes áreas. 4 de las áreas no tienen nada que ver con medicina. Son áreas de automación, automovilística, adhesivos de señalización, EPIs, y una área de food safety, que es la parte de seguridad alimentaria que es la que más tiene el enlace con la parte de medicina. Y una de las grandes áreas, Medical Solutions, que es la que tenemos efectivamente toda la línea de consumibles y dispositivos médicos, así como el care de cuidados de forma general. Dentro del área de Medical Solutions, eh, nosotros tenemos el sector de educación, efectivamente, tanto dentro de Oral Care, con los especialistas de asuntos científicos, como dentro del área de dispositivos médicos, que es donde actúo hoy gestión en Brasil y el Cono Sur en Latinoamérica con las iniciativas educacionales. Lo que 3M ha hecho, ya tiene un pasado muy grande de educación, ya básicamente venía pautándose en temas científicos, nunca tuvo un equipo de profesionales que hoy vemos en grandes empresas en ese sector, pero siempre tuvo una educación un poco más centrada en Customer Education do que Medical Education. Se enseñaban conceptos, se enseñaban cosas relacionadas a los productos, indicación, recomendación, pero hay cosas que hoy se absorbieron y de otras experiencias, 3M absorbió todo eso que estaban centradas en la parte de evidencia científica, la parte de acceso a mercados, economía de la salud, que se abordaban de forma más suave. No le digo, bueno, más suave realmente. 3M está aprendiendo y de alguna manera compartiendo y enseñando con todo ese movimiento de otras empresas del área médica que comprendieron que el marketing tiene una parte importante en la etapa promocional, pero que ese público está más centrado en educación científica. ¿Y por qué? Principalmente cuando lanzas un producto nuevo en el mercado, o un dispositivo nuevo, sea consumible o de alta complejidad. Los médicos y enfermeros son resistentes a no ser que estén seguros de la funcionalidad. Lo que pasa en realidad es que hay un recelo de que eso realmente no les traiga un beneficio. Por más que el área de promoción le diga que nos le va a beneficiar, ellos quieren verlo realmente el beneficio. Si ellos, casos clínicos, quieren ver evidencias, quieren ver investigaciones, si no le muestras una investigación científica independiente del nivel, lógicamente los niveles son los que más se aceptan, pero si no muestras evidencias científicas y económicas, no vas a conseguir convencer tanto a ellos como del uso como las fuentes pagadoras de absorber eso, porque cuando vas a lanzar una nueva tecnología, tienes un costo de adquisición del producto más alto, aunque allá adelante quizá eso al mediano, largo plazo se diluya. Internaciones más rápidas, la cantidad de camas, recursos humanos y así por delante. La 3M viene en ese movimiento con varias industrias y está implementando esto en varias formas. Primero, de la forma presencial, como todas las empresas lo hacían,
Luego se creó una plataforma digital, pero el digital tradicional, o sea, con webinarios y toda esa parte de videos o videoaulas en vivo o pregrabadas. Y ahora va para un movimiento donde vamos a poder hablar un poco más adelante. Básicamente, hoy es una empresa que tiene una línea de educación que es de tres lados. Tiene los especialistas clínicos, que son la línea de educación comercial, o sea, ver el producto, ver cómo se utiliza, cómo se hace dentro de los hospitales. Algunas empresas lo que hacen eso es el equipo de ventas. La línea de asuntos es el equipo que va a divulgar y adquirir realmente las evidencias científicas. Mira, una encuesta dentro de los grandes centros nos trae evidencias para poder entender el mercado y escenario. Y el equipo de educación médica que efectivamente entendemos ese movimiento junto con Científica Favors y con los clínicos y organiza, estructura todos los cursos que se van a disponibilizar y cuál es el público meta, el nivelamiento de profesionales, en qué etapa está de su carrera, qué necesita para ese momento. O no es que nosotros digamos que no necesita o no necesita, pero tenemos que ir justamente en ese sentido. Es el escenario de la 3M, yo no quiero alargarme más. Nosotros nos quedamos aquí con las preguntas y vamos a aprovechar aún más. Entonces les paso la palabra a ustedes para que definan cuál es el próximo aquí para poder conversar. Muy bien, Gabriel. Y fíjense el nivel de complejidad de 3M, de la visión, cómo organizar todo esto. Muy interesante. Yo creo que hay una conexión interesante aquí cuando nosotros vemos aquí de Gildo que nos trae al lado de la Johnson una historial muy fuerte en la educación, especialmente cuando hablamos de nuevas tecnologías, nuevos desarrollos. Johnson siempre estuvo un paso adelante desarrollándose y nosotros queremos escuchar cómo ustedes hicieron eso, cómo cada vez más lo utilizan. Lógico, muchas gracias, Kennedy y Gabriel, que estemos trabajando juntos. Qué bueno que estamos en este foro para conversar sobre este tema que me apasiona tanto. Muchas gracias a la organización del evento por la preocupación y es muy importante estar aquí con ex compañeros de capacitaciones y del área de innovación. Bueno, la Johnson y Johnson tiene una historia muy larga en la parte de desarrollo de varias décadas y el liderazgo de ver un poco eso de educación continuada. Eso, esa parte médica siempre fue un tema central dentro de la Johnson. Por eso desarrollamos a lo largo del tiempo una serie de modelos de educación y siempre en un ambiente seguro, ¿no? Donde tenemos cuatro ámbitos distintos, uno de habilidades, otro de desarrollo de nuevos cursos, discusiones clínicas, colocando los pares en contacto para que puedan intercambiar experiencias y los especialistas también. Nosotros continuamos con esos cuatro pilares, esos cuatro lados. Y antes de COVID, nosotros ya hablamos sobre eso. Nosotros ya habíamos visto la parte médica en estudio y traer soluciones digitales, toda la parte de digitalización de la educación, prioridades. En esta pandemia, nosotros ya tenemos elementos realmente para poder incorporar y nosotros vemos todo esto para poder implementarlo y llevarlo para las personas. Uno de ellos que puedo mencionar es la parte donde alrededor de 30 unidades, 30 tipos de procedimientos
donde se ven los dolores de las personas y eso pueden visualizar los procedimientos virtualmente, paso a paso del inicio al fin de en ese ambiente que están inmersos. Nosotros vemos cómo los cursos de inmersión retienen el conocimiento realmente y la lectura describiendo la técnica a seguir. Esa inversión es muy fuerte. Nosotros exploramos bastante esa parte, no solamente por vías virtuales, pero también por otras vías. Esa realidad mixta que nosotros desarrollamos a lo largo del tiempo y con eso una otra cosa, una otra tecnología que le llamamos también y que buscamos con los profesionales del área de salud, más específicamente un ambiente quirúrgico. En ese momento, nosotros vemos cómo nos conectamos con cirujanos en el momento del acto quirúrgico para ver experiencias y que haya discusiones allí que alimenten beneficios en favor del paciente. Nosotros estamos trabajando muy centrados en esas áreas, trayendo algunas novedades y luego vamos a poder mostrarles. Pero cuando hablamos del tema del momento actual, en realidad, todos nosotros ya viajamos bastante en Brasil, viendo los sistemas de salud y todo, y la primera cosa, el punto de partido es no dejar de lado la educación continuada, porque eso ya existe de una forma estructurada, todos tienen acceso y todos practican. La educación continuada, sea cual sea, eh, las instituciones de salud y de educación lo promocionan y él aún está bastante inmerso en el sector. Y existe espacio aún para que cada vez más entren en contacto en ese tipo de plataformas. Ese es el punto de partida realmente en relación a la educación continuada en el futuro. No es apenas la tecnología, soluciones digitales que debemos hacer, pero la concienciación también sobre esa garantía de que sea algo real en la actualización, en los profesionales y cada vez más estemos adelante en eso. Bueno, no disociamos de ninguna manera el uso de tecnologías digitales. Un país como el nuestro, que es un continente, hay divergencias incluso culturales y diferencias tan grandes. No hay como hacer una masificación de conocimientos sin las particularidades de cada sector, de cada lugar. Y no apenas eso, también les recuerdo que cuando esa búsqueda de realidad, eh, nosotros vemos la importancia de toda esa comunicación y queremos la participación de todos. Y nosotros sabemos que Brasil es un país muy grande en todos los aspectos, sociales, económicos y la medicina no es distinto. El objetivo de esas actividades, esa parte documental de conocimiento y la diseminación de todo ese contenido para el mayor número de personas posible y para todos los pacientes, esperando lo mejor para las terapias y que cada familia allí está sufriendo en ese momento. Y nosotros estamos aquí muy fuertes en la educación continuada, en el tema realmente del que el contenido sea fundamental realmente y tanto los profesionales que participan justamente
eh, nosotros pensamos el sistema de masificación, ¿no? Pero realmente hay que tomar mucho cuidado en esa parte. Nosotros vemos que el sistema de confiabilidad nos estimula bastante porque por eso, porque ¿cuál es la información que es confiable, los datos que pueden llevarse adelante y se pueden diseminar? Nosotros no, yo sé que hay también mucha información y yo creo que realmente debemos pensar que debemos beber agua o apagar un incendio, por ejemplo. No, no es así. Nosotros tenemos que trabajar adecuadamente para poder aprovechar tanta información y llevarla adelante para todas las personas. Nosotros necesitamos llevar eso como una alarma para que realmente todos puedan aprovechar de todo este conocimiento. Eh, realmente ese es el objetivo de nosotros aquí, aprovechando todas las redes. Y lógicamente, conceptos también que de nada vale simplemente usar los métodos tradicionales. Pero también el acceso de datos debe estar a disposición de todos para poder facilitar esa forma de conocimiento. Y esos son los elementos principales de la educación continuada. Podemos poder construir, y yo creo que estamos en buen camino en ese sentido. Los procesos necesitan adaptarse a ese nuevo mundo también, o sea, de nada vale que tengamos un montón de datos, pero que no los sepamos combinar o que tengan dificultades de mostrarse. Entonces, nosotros no nos podemos olvidar tampoco de otro factor cultural. Todo esto, a fin de cuentas, es muy lindo, muy bien, pero depende de las personas. Por eso, si las personas no forman parte de esa jornada y, y eso es realmente importante para todos nosotros, yo creo que tenemos que pensar que todo eso debe funcionar de una forma adecuada en la educación continuada en el futuro y queremos un ambiente lo más saludable posible, que seamos capaces de conectar personas, profesionales y que nosotros ayudemos a que esa educación continuada vaya adelante realmente y consiga sus fines dentro del área de la medicina. Y bueno, yo creo que esa es la historia del ecosistema y nosotros estamos teniendo buenos frutos en relación a eso. Sensacional, Júlio. Eu fui anotando alguns pontos aqui, mas não posso deixar de lembrar de uma experiência que eu tive com a Fundação Johnson. Nós chegamos a treinar quase 20.000 pessoas para combater o Covid num momento crítico, né? E ninguém ainda tinha as Con Fundación dificuldades Johnson exatamente como hemos entrenado casi 20.000 personas en un momento crítico porque nadie sabía qué tenía que hacer. Y hemos podido atingir, alcanzar todo el país, fue un trabajo muy bonito. Voy a conectar con la charla de Gabriel y también darle espacio a Den para que se agregue a nuestra charla. Entonces, la primera es confiabilidad. Es cómo hacemos para garantizar que las personas pueden confiar, creer en el conocimiento que encontramos. Hay también una problemática cultural. Sí, el país se llama Brasil, pero hay muchos Brasiles dentro de un Brasil. Y creo que es muy importante identificar las cuestiones regionales. Hemos hablado también de procesos en un momento muy relevante y como hablamos de procesos en un sistema. Y claro, quiero oír la opinión de Denis cuando hablamos de cultura de personas. Denis tiene una experiencia muy relevante. Tú estás, Denis, en el centro del proceso de gamification. Y te digo, chistosamente digo, sé para aprender matemática, yo sentiría placer, se me pudiera divertir, yo no hubiera llevado 30 años para saber que me gusta tanto la matemática.
Bueno, gracias, Kenneth. Quiero agradecer por el invito. Es un placer estar en esta mesa digital con vosotros y hablar también de esta temática tan importante, gamification en la salud. Y para que sepan todos, Matific, como saben, trabajamos con matemática, pero nuestro gran sueño, el deseo es llevar una experiencia matemática de alta calidad para todos los alumnos en cada parte del Brasil. Este es nuestro objetivo. ¿Y cómo hacemos eso? Se conecta muy bien con la temática de nuestra charla acá hoy. ¿Cómo hacemos eso para enseñar eso a los alumnos? A través de juegos, inteligencia artificial, intentamos enseñar matemática en un contexto que tiene un significado más importante, distinto de lo que vemos normalmente, pero es importante explicar un poco del contexto para que se entienda. Tenemos hoy casi 50 millones de alumnos en la educación básica en Brasil. Y si te pones a pensar, una gran parte de estos niños están en la red pública. Y la pandemia afectó a todos los alumnos, pero mayormente a los alumnos de la red pública. Si antes encontrábamos desafíos grandes, ahora son enormes, son gigantes. Se sabe que la pandemia ha hecho con que ha aportado una regresión a los niños de 4 años. Eso quiere decir que llevan 4 años más para alfabetizarse. Otro dato también es que nuestros alumnos a los 15 años, cuando hacen PISA, solamente 4% tienen el nivel matemático que se espera para que sigan en carrera tecnológica. Solo 4% tiene este nivel matemático y en el mundo que tenemos hoy, con demanda por profesionales, por personas con capacidad, no estamos respondiendo. Entonces, ¿por qué games y educación? ¿Por qué conectar games a la matemática? Por 2 razones. Una, más obvia, más clara, es quienes tienen hijos acá con nosotros en esta charla habrán visto juegos Tumble Guys. Accesan a una sala, mueren y compiten. Yo tengo 3 hijos y de verdad van locos por este juguete. Entonces, cuando tienes un hijo o un niño que está jugando, hay gente que todavía sigue jugando, yo juego con mis hijos todavía, es natural porque a los niños gusta jugar y por eso tendríamos que usar una buena razón para usar juegos para enseñar. La segunda razón, quizás no es tan obvio, es que cuando incluyes matemática en un game, en un juego, le proporcionas un ambiente seguro para fallar. Entonces, sabes, cuando jugábamos Street Fighter, se muere, el fighter se muere y vuelve. Entonces, en juguetes, en este ambiente, es natural fallar y volver y probar otra vez, intentar. Entonces, la persistencia es interesante. Y claro, tenemos elementos de gamification, que es cambiar su avatar y todo eso. Mi empresa lleva eso para más de 1 millón de alumnos en 8,000 escuelas en el Brasil y veo eso pasando con mis hijos en casa. Cuando hablamos de tomar un PDF, hacerlo digital, sabes, estoy de acuerdo. Si quiero llevar matemática o otro tema cualquiera para gamificar, para hacer games, es necesario, tenemos que explorar la tecnología y todo lo que nos ofrece para hacer
para hacer divertido, para que la gente tenga ganas de hacerlo. Mirarlo en un PDF muchas veces ya no tiene más motivo. Si vamos a llevar el mismo ejercicio, el misma cosa en matemática, prueba matemática que hacemos en el papel, llevarla en la computadora, no hay por qué. Hay que aprovechar, disfrutar de la tecnología y las herramientas que nos proporcionan. De verdad, lo que queremos hacer con esta experiencia es que los niños se enamoren de la matemática y que cambien la idea que tienen sobre la matemática. Es importante, pero ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a llevar algo abstracto, que es la matemática, hasta el concreto, traducir conceptos en escenarios de su día a día. Por ejemplo, en la pantalla de su compu o smartphone, para que aprendan conceptos de paridad. Pueden ver, por ejemplo, pájaros en su pantalla y van a poner el dedo en el pajarito justo. Y hay otros juegos como animales en el Safari. Entonces, conceptos que podrían generar ansiedad a los niños van a su pantalla con conceptos cuáles están familiares. Es fácil, claro, es fácil traer de manera digital y de ofrecer el mismo contenido de siempre, pero solo con un poquito de maquillaje. El contenido que tendría de tener una propuesta que va a garantizar nuestro objetivo es el core. Y la gamification es una manera de hacer con que el niño continúe probando, continúe aprendiendo. Claro, todo que la tecnología puede ofrecer, podemos conectar la experiencia gamificada con inteligencia artificial. En nuestra plataforma, pensarlo, podemos hacer la pregunta justa al niño justo. Cuando tenemos 30 niños en una sala con un profesor solo, podemos hacer eso respetando el tiempo y lo que necesita el niño. Entonces, en una clase, todos pueden estar en momentos distintos, con necesidad distinta y recibir su respuesta. Lo que nos ayuda a especificar el contenido para cada uno de los alumnos es la tecnología, porque es imposible tener un profesor que identifique cuáles son los problemas, las dificultades de cada uno de sus alumnos sin la tecnología. La tecnología es una herramienta que va a permitir, es algo que nos va a ayudar a recuperar el aprendizaje que hemos perdido esos 4 años que he dicho antes por la pandemia. Games y tecnología pueden ayudar para que los niños entiendan lo que están aprendiendo y también podemos generar datos de manera simples para que el profesional pueda usar estos datos. Es lo que hemos hecho y es así como comprendemos que la gamification, el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial va bien y ayuda. Esperamos que todas las crianzas, todos los niños tengan acceso a una educación de calidad. Y en este escenario que he dicho que en Brasil solamente necesitamos hacer eso para 50 millones de alumnos, tecnología y conectividad son las herramientas que pueden ayudarnos a alcanzar el objetivo de impactar todos los alumnos.
Escucho decir niño, pero eso es también importante. Sabes, cuando he dicho de hace 30 años, te explico que soy del siglo pasado, pero también hay otra cosa. Todavía tenemos generaciones que sufren, son deficientes en la matemática y ya están en el mercado. Y el área de tecnología tiene mucha demanda, pero no tiene profesionales capacitados, especializados. Entonces, es un desafío que también podría recibir el ayuda de Matific. Como has dicho que Matific ha mirado la estructura de países para hacer el proceso de gamificación con inteligencia artificial y como hay otros países, como has dicho tú, como los Estados Unidos y la China, que ya usan eso. Quería saber de vosotros. Sabemos que hay mucha gente inteligente y competente en Brasil, pero en el mismo tiempo vemos que el país está ve retraso cuando hablamos de tecnología digital, quizás metaverso, y vemos que Brasil no sabe claramente cómo posicionarse. Entonces quería saber de los tres. Estoy hablando con profesionales que están interactuando con tecnologías más avanzadas en el mundo. ¿Cómo interpretan este paradoxo que notamos en Brasil, en el traer tecnología de fuera y también llevar tecnología de Brasil a otros sitios? ¿Y cómo hacen para afrontar el desafío que es la falta de trabajadores especializados? Gabriel, empecemos contigo, por favor, con tu experiencia en la 3M. Sí, gracias. De verdad, este paradoxo, la falta de profesionales especializados es un factor problemático que restringe el acceso de empresas, aunque sean empresas con sede, con oficinas en otras naciones. La primera barrera que encontramos acá son tajas y impuestos para importación, que son muy altos para traer softwares o hardwares que no están disponibles en el mercado o quizás para tu necesidad específica. Entonces, hoy es interesante ver que hay empresas que trabajan con gamification y desarrollando softwares, pero hoy, cuando buscamos un hardware de inteligencia artificial o cuando estamos hablando de un robot para hacer robotización, no encontramos el material hoy completamente desarrollado en Brasil que podamos usar. Entonces, tienes que comprar de otro país. Quienes han trabajado con la área de hospitales saben que cuando hablamos de robots para comprar uno te puede costar un absurdo, puede costar millones y millones. Entonces, empresas tienen cómo pagar, pero claro, hay un desestímulo. Hay empresas que tienen potencial para crecer a través de tecnología, pero no crecen porque no tienen el budget, no tienen fondos. Entonces, por como lo veo yo, tenemos que hacer el estímulo al mercado para desarrollar tecnología, pero mientras tenemos este gap, tenemos que hacer más fácil importar también, porque las empresas necesitan la tecnología que en Brasil no hay. ¿Tú qué nos dices, Ju? Pues claro, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gabriel. El acceso a la tecnología seguramente es un factor limitante
Creo que el paradoxo que has dicho tú está en el Brasil desde siempre. Pero hemos tenido momentos más o menos graves, pero siempre ha sido parte de nuestra realidad. ¿Cómo? Siempre vemos brasileños con destaque cuando salen del Brasil y tenemos mentes brillantes y puede ser el caso de combinar a ellos con las empresas que pueden desarrollar la tecnología para que la conclusión final sea positiva. Tenemos recurso financiero en un lado, apoyo de otras áreas en el otro, y el conjunto puede resultar en, finalmente, el rompimiento de este paradoxo. Es clave cuando hablamos de desarrollo de ecosistema, competencias complementarias. Entonces, cuando estamos haciendo el management de asimetría, podemos utilizar cosas que se complementan para tirar el nivel arriba. ¿Cómo ves en el país tú? Porque estás fuera y cuando miras a nuestro sistema actualmente, ¿cómo te sientes? Bueno, siempre voy a hablar de eso. Tenemos que investir en educación de calidad en la base. Entonces, todo lo que vemos en el mercado, la demanda o la necesidad de importación de tecnología, podríamos solucionar si tuviéramos capital humano para solucionar esto dentro del Brasil. Entonces, ¿cómo hacemos para apoyar, para traer luz a esta cuestión? Y yo siempre digo que no sé qué va a pasar en un año, en 10 años o 20 años, pero de una cosa estoy seguro, que vamos a necesitar de muchos cientistas, programadores, matemáticos, y la base para todo eso es la educación de calidad, es desarrollo de matemática, resolución de problemas, para que se pueda comprender que es una solución de medio a largo plazo. Hay muchas cosas bonitas que están pasando en Brasil, pero lastimosamente son pocas o no se continúan. El problema en Brasil es que no tenemos un proyecto a largo plazo. Y eso podría garantizar el cambio de este escenario. De hecho, voy a provocar a ustedes en una segunda cosa que hablamos sobre educación continuada, gamification y tecnología. ¿El digital llegó para quedarse de vez? O, entre comillas, volviendo a una relativa normalidad, ese es un elemento que va a volver hacia atrás. Ustedes siguieron hace poco la telemedicina, felizmente sobrevivió a esa discusión, que ya podríamos haberlo superado hace tiempo, pero la pandemia nos trajo esa aceleración de la aceptación educacional. Y en la educación, ustedes lideran proyectos muy ambiciosos de educación digital de una forma general, de cambios de paradigma en la educación de base. ¿A ustedes les parece que eso vino para permanecer o nosotros vamos a sufrir una resistencia en el retorno a una posible normalidad? ¿Cómo ven ustedes eso? Y voy a invertirlo empezando por Denis hasta que lleguemos a Gabriel. Muy bien, es una gran pregunta realmente. Sin duda, yo creo que la pandemia lo aceleró. Nosotros trabajamos en mercados distintos, todos con educación, ustedes con salud, yo estoy en el mercado de educación básica, pero el mercado de educación básica, diferente del universitario, siempre fue muy conservador.
que nos traía esa resistencia que comentas, Kenneth. Pero de la pandemia, de alguna forma, movió el mercado y tuvimos que aprender rápidamente la tecnología para dar continuidad. No fue el mejor de los mundos, tenemos varios problemas que tenemos que corregirlos, pero de hecho fue importante. Creo que no hay vuelta hacia atrás. Vino para permanecer realmente. Las escuelas del mundo entero deben seguir ese movimiento, pero debe hacer sentido. Lo que debemos hacer es así, ¿dónde hace sentido? Debe hacerse. Un ejemplo les doy. Nosotros sabemos que el profesor hoy dentro de una clase, él pierde gran parte de su tiempo haciendo cosas burocráticas que la tecnología podría hacerlo. La llamada, corregir no sé qué. Bueno, imagínense que la tecnología debe ayudarlo para que él se centre 100% en lo que es más importante, dar la clase, proponer estrategias que van a hacer que sus alumnos aprendan más. Nosotros vemos estados que están ganando millones en algunas cosas que se hacen anualmente en papel, pruebas en papel, luego 4 meses para darle una nota. Si aplica una tecnología, podría hacerlo en tiempo real, ahorraría dinero, o sea, hay desafíos realmente de conectividad, yo sé, pero debemos crecer en ese sentido porque si hacemos eso, vamos a darle al gestor datos, informaciones importantes para que seamos precisos donde debemos actuar para corregir ese rumbo y para las acciones que vamos a tener. El profesor gana tiempo, gana productividad. Y quería dejar claro aquí que no entendemos nunca que el profesor va a ser sustituido. Esas herramientas de tecnología vienen para complementar su trabajo. El actor siempre va a ser el profesor en la clase. Esa relación humana, profesor-alumno, siempre debe existir. El ambiente de escuelas siempre va a existir porque es el aspecto social muy importante. La tecnología viene para ser un complemento, una herramienta que va a poder dar muchas informaciones y aumentar la productividad y avanzar en la calidad, que es lo que nosotros queremos. Gildo, sabemos que la Johnson apostaba en la tecnología, como Denis comentó, de forma de integrarlas a procesos y avanzar en niveles de educación más amplios. ¿Entiendes que en esa ola que está viniendo, ese nuevo momento de retomada a la normalidad, te parece que eso viene para permanecer? Sí, seguramente que sí. Y yo vi los comentarios de Denis y todo, y realmente en la salud también está en ese camino. Tenemos un mercado que es bastante ortodoxo, bastante conservador, y no apenas eso, la acción médica es una relación, siempre fue presencial, que demanda un contacto físico, anamnesis con datos. La educación trabaja y necesita esos recursos, no solamente preocuparse con la parte más particular, pero preocuparse con el usuario también. El uso de las tecnologías y esas sumas digitales que han surgido es simplemente colocarlas al lado de talentos y aprovechar esa jornada. Yo creo que ese es el aprendizaje que nos queda, pero sí, para que persista ese momento debemos implementar todo esto y la pandemia contribuyó bastante para que sigamos adelante. Pero luego de la pandemia yo creo que ya hubo algunos cambios, pero es muy difícil encontrar una vuelta hacia atrás que diga esto no sirve o no, soy totalmente contra el uso de tecnología. Lo que yo voy a conseguir es realmente visualizar ese aprovechamiento, es una oportunidad que tenemos realmente y va a hacer todo sentido continuar con ellos. Muy bien, Gildo. Y Gabriel, ¿qué te parece? Bueno, yo no puedo ser contra, yo creo que realmente eso vino para quedarse. Lo que pasó es que la pandemia, además de acelerar el desarrollo de plataformas digitales,
les trajo un poco de cansancio, porque las personas se quedaron paradas o imposibilitadas del presencial y la única opción era digital, o sea, todo se tornó digital, se tornó un cansancio natural, pero la plataforma digital o virtual, la realidad virtual, metaverso, son cosas que vienen para continuar y se van a utilizar en momentos específicos o momentos dedicados a esto. Cuando pensamos, a mi modo de ver, en la educación médica, la educación de profesionales de la salud, pensando en una educación continuada, en una escala de nivelación, nosotros vamos a utilizarla en algunos puntos, a veces como una frente de trabajo, a veces con un desarrollo más avanzado y al mismo tiempo no vas a poder dejar de lado el Red Zone, una mentoría dentro de un centro quirúrgico. Nosotros, y Gildo ya lo vio también en la Joint de Telemetry para mentoría quirúrgica, nos ayuda pero no sustituye, o sea, hay cosas que va a sustituir de forma completa y hay cosas, hay momentos o actividades que va a sustituir parcialmente o complementarla apenas, pero no es una tecnología de que no va a utilizarse más o que el cansancio va a dejar que las personas lo utilicen. La van a utilizar realmente y en esa manera en momentos específicos. Yo tengo una posición muy parecida con la de Gildo. Estoy viendo el tiempo. Tienes una pregunta apenas para concluir y quiero hablar sobre estas nuevas tecnologías que vienen para quedarse. Todos somos sospechosos con ese tipo de tecnología, pero tenemos un ambiente mucho más favorable para la integración, modelos híbridos avanzados de tecnología. Y yo no puedo escapar de una pregunta muy actual que de alguna forma nosotros sabemos que hay una capa de marketing muy fuerte en el proceso. Yo puedo compartir, como ya lo hice en nuestras discusiones previas, que el metaverso ya era una realidad en los hospitales donde trabajaba, donde implementamos todo ese proceso de desarrollo de un procedimiento quirúrgico en investigación científica monitoreada a distancia en un momento de realidad virtual. O sea, se acompañaron a seguir una cirugía lado a lado. Nosotros sabemos que el médico, por lo contrario, continúa siendo necesario y aún más con nuevas habilidades y otros conocimientos. Pero quería provocarles y voy a comenzar con Gildo sobre esa temática de metaverso. Nosotros sabemos que hay diferentes concepciones, hay mucha mezcla, hay personas que dicen que son Matrix, como la película, y pasan por cosas simples, que es un Roblox, que los chicos lo están utilizando, que están viviendo el metaverso en un concepto más básico, más superficial. ¿Cuál es, cómo ustedes entienden esa tecnología para el público? ¿Puede entender cómo los líderes de digital y de educación están evaluando el impacto del metaverso? Gildo, voy a empezar por ti. Bueno, en realidad es cierto. El metaverso es el hype, eh, es una constante en los días de hoy. Bueno, el primer aspecto social de la vida cotidiana, de las áreas de ciencia, ya nosotros vemos que el metaverso está ocupando un espacio ya en la parte digital, pero la digital es una realidad realmente. Eh, y yo creo que es un tema que debemos explorar más. Hay muchas cosas por explorar, especialmente en la temática de educación y cómo podemos utilizar esas estructuras virtuales en una capacitación presencial, cómo podemos mejorar el nivel de compromiso de las personas en eventos diferentes, ¿no? Y incluso digitales, las cosas que podemos crear con todo eso. A la brevedad vamos a conseguir extraer algunos elementos, vamos a conseguir crear con participantes, con audiencia, y eso va a posibilitar que conectemos muchos datos
Y hoy en la conferencia ya está involucrando varias áreas y nosotros vemos el direccionamiento de la presencia. Yo creo que hay un aumento grande en la colecta de datos. Hay mucha profundidad ya en ese sector. Muy bien, Gildo. 5 minutos más. Yo creo que tu cabeza ya debe estar llena de ideas con esta provocación de matemática que moviliza bastante esa gamificación. ¿Cómo ves ese tema del metaverso? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dicen. Hay un hype muy grande. Hay que esperar un poco más para saber cómo lo hacemos de forma significativa. El objetivo que tenemos, yo consigo entregarlo con calidad para llevar al objetivo que queremos. En la educación, por ejemplo, en la educación hay muchas cosas que pueden hacer sentido, pero un niño sentado en una escuela en São Paulo y cuando conseguimos darle el uso al VEG, a las gafas de realidad virtual, a través del metaverso lo coloco en Francia, de una manera que no habría condiciones de llevarlo en persona, pero podemos colocarlo dentro de ambiente, una experiencia dentro de las pirámides de Egipto, por ejemplo. Eso es muy significativo, colocar a la persona dentro de una experiencia y quizá va a aprender, va a absorber mucho más. Yo creo que hay un futuro muy grande para el metaverso. Ahora estamos esperando un poco. Entendemos que debemos hacer otras cosas anteriormente. La empresa ya está queriendo hacer un metaverso, pero todavía no se conecta correctamente y debemos hacer las cosas con calma. En el momento correcto, cuando haga sentido, va a ser un poco más adelante. Muy bien, Denis. Y Gabriel, ¿cómo ves ese tema? Yo creo que puedo darles un ejemplo de la 3M. Está evaluando con mucho criterio, incluso a pesar de una empresa innovadora, lo está evaluando con criterio conservador. La seguridad, el que accede, quién tiene la seguridad de información, quién se va a comprometer, trading marketing, va a comprometer recursos de la empresa de forma global, o sea, ya hicieron algunas pruebas, algunas cosas específicas, no en Brasil, pero en Europa, Medio Oriente y Estados Unidos, utilizando una tecnología de metaverso, una plataforma que no se desarrolló para eso, pero se destinó a eso. Hicieron un rental. Les gustó la experiencia, pero aún estaban recelosos de eso. Y le voy a hacer la misma comparación que el BPDTI hizo. Nosotros evaluamos el metaverso como algunas personas de finanzas evalúan el Bitcoin. ¿Es seguro? ¿No es seguro? ¿Es muy fluctuante? ¿Tiene la seguridad? ¿No tiene seguridad? Blockchain hace las cosas seguras, pero ¿hasta qué punto todo está seguro realmente, incluso para los clientes? O sea, esa evaluación es bastante primaria, algo muy nuevo, y el objetivo es evaluar esa aplicabilidad de potencial. Si tenemos un desarrollo avanzado y es exponencial y es cada vez mayor ese conocimiento, nosotros vemos que hay más posibilidades en un futuro muy lejano. Es muy importante escuchar esas temáticas, ver esas opiniones significativas para la educación del país, para la educación médica, para la educación de una forma en general, utilizando el digital, gamificación. Le dejo este abrazo a estos panelistas, para todos los que nos están viendo, y deseo que entiendan que la educación, de hecho, aquí quedó eso muy claro, eso no cambia el juego. La tecnología consigue transformar cuadros importantes, ejemplos de estrategia, utilizando herramientas avanzadas o reconociendo conocimientos locales. O sea, en este panel queda claro que esos elementos surgen y de hecho les dejo un gran abrazo y a cada miembro deje un mensaje para los que están viendo aquí. Voy a empezar con Gabriel.
Bueno, quiero agradecerles, es una oportunidad fantástica conversar sobre educación y ver el uso de tecnología y los avances tecnológicos en la aplicabilidad de educación es fantástico. Me encantó el discurso de Denis, hacer ese desarrollo para niños es esencial, va a cambiar la historia de esos niños educacionalmente. Hacer yo soy de videojuegos, también tengo todas las plataformas y no tengo vergüenza de decirlo. Tengo 40 años y voy a seguir jugando toda la vida. Y yo también, yo también. Bueno, es eso, ¿no? Estoy seguro que el enlace de la educación con la tecnología, eso va a estar en la base de todo, no hay cómo. Va a ser una de las más importantes leads del futuro. Gracias a todos, gracias por la oportunidad. Muy contento por estar aquí, Gildo. Muy bueno estar que estés aquí con nosotros. Gracias, Gabriel. Deja tu mensaje final también. No, el mensaje es rápido, apenas agradecer, fue un debate enriquecedor, yo aprendí mucho con ustedes aquí y el mensaje final es ese, debemos invertir en la base, en una educación de calidad para llegar allá adelante. Gracias a todos. Muy bien. Gildo, un mensaje final para los espectadores. Yo creo que el mensaje final es que esta charla debe intensificarse cada vez más. Y nosotros debemos hacer otros foros para poder conseguir incluir más personas y que esto se torne una dinámica dentro de la industria, dentro de las instituciones de enseñanza, entre todas las instituciones de áreas médicas y que cada vez más seamos insistentes y conseguir esa propagación del contenido. Muy bien. Colaborativos y ecosistemas son muy importantes eso. ¿Qué pasó? Y pudimos contribuir unos con los otros y con el evento. Les dejo un gran abrazo a todos. Nos vemos a la brevedad, seguramente por los caminos de educación, para los que aman la educación, salud y el digital. Muchas gracias. Hasta luego.